Vamos a ver, voy a iniciar compartiendo pantalla entonces para que veamos el tema de hoy. Bueno, en la clase de Física 2, para este primer periodo, este es el último tema, equilibrio de cuerpo rígido. Bueno, hay varios subtemas acá, pero todo está centrado en esto, en hablar del equilibrio de un cuerpo rígido. Ya sabemos, algo rígido es algo que tiene una contextura firme, más fuerte. Y habían 4 preguntas ahí que debieron ustedes haber investigado. No sé si alguien las investigó. Y si no, entonces vamos a pasar igual a definirlas cada una de estas 4 preguntas. Pero sí es importante que ustedes las tengan resueltas porque eso es parte de lo que se les va a evaluar, presentar esas guías resueltas. Buenas tardes, Alexis. Entonces, vamos a ver, alguien contestó, estamos en la página número 15 del librito de física. Las preguntas son las que están ahí después de donde está el tema equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces, si no hay nadie que las haya contestado, entonces vamos a pasar igual a resolverlas. La primera pregunta dice que es línea de acción. Dice que eso es la dirección de las fuerzas que se producen, por el contacto de estos cuerpos. En el caso particular de barras, cuerdas, cadenas, etcétera, la línea de acción es la fuerza en la dirección de la barra, la cuerda o la cadena. Entonces tenemos una imagen aquí que nos está mostrando un objeto que es muy común, bueno, tal vez no en todas nuestras casas, pero sí en las personas que cuando están reparando algo, el fontanero, cuando están en el taller arreglando una bicicleta o están en el taller de vehículos, por ejemplo, socando los bornes ahí de la batería, creo que así se llama, no sé. Entonces, si se fijan, tenemos esa herramienta. Y entonces la línea de acción lo que nos indica es hacia dónde se está ejerciendo la fuerza. Entonces podemos ver aquí un vector que está señalado en rojo con una F, que eso indica la fuerza hacia donde nosotros estamos haciendo o ejerciendo esa fuerza. Entonces, si usted se imagina esta pieza, esta herramienta y la toma, obviamente no la va a tomar por esta parte, por el centro de rotación, sino que la va a tomar de acá, del mango, decimos algunos. Entonces la agarramos de ahí y para hacer que eso gire, porque lo que queremos es, imagínense que esto de acá que está señalado con O sea un tornillo. Entonces para poder socar ese tornillo o para zafarlo, nosotros no agarramos de aquí la pieza, la herramienta, sino que la agarramos de esta parte final. Entonces ahí es donde hacemos el movimiento para que esta pueda rotar. Entonces, la línea de acción es hacia dónde hacemos el movimiento nosotros. Entonces, esta flechita está indicando hacia dónde va el movimiento. Miren, acá, la línea de acción también. Permítanme. Ok, Josué Gabriel, buenas tardes. Estamos trabajando en física en la página número 15 del librito, ¿ok? Entonces, estamos viendo ahí lo que es la línea de acción. Entonces, es la dirección donde dice de las fuerzas que se producen por el contacto de los cuerpos. Entonces ahí teníamos el ejemplo de esta herramienta y hacia dónde es que la estamos moviendo. Entonces miren, para poder ese tornillo, por ejemplo, entonces nosotros tomamos la pieza de esta parte y lo movemos hacia allá, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Luego la pregunta es, ¿qué es el centro de masa? Entonces, no, a veces, yo la primera vez que escuché eso dije, híjole, ¿qué será que vamos a amasar alguna masa para tortillas o harina o algo y buscarle el centro? No, nada que ver. Cuando hablamos del centro de masas, estamos hablando de un sistema donde la concentración del peso está allí, en ese punto. A eso le llamamos centro de masa. Dice aquí la definición.
El centro de masa de un sistema de partículas es un punto que a muchos efectos se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema, sometida a la fuerza, a la resultante de las fuerzas que actúan sobre el mismo. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver las imágenes que tenemos acá. Yo, por ejemplo, bueno, en clase a veces lo hemos hecho, dibujamos un triángulo y trazamos todas las líneas, ¿verdad? Que en geometría tienen su nombre estas líneas. Y el punto donde esas líneas que hemos tirado, por ejemplo, desde este ángulo hasta este otro lado, al centro de este otro lado, luego de acá, de este vértice, a este otro lado, al lado opuesto, el punto donde ellas se encuentran, se supone que ese es el centro de masa. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Miren la imagen, sencillo. Lo que hacemos es tomar un lápiz y por la parte más fina, o sea, por la punta del lápiz, colocamos en el centro donde se intersectaron esas líneas. Se supone que ese es el centro de masa de ese triángulo. Entonces, si nosotros colocamos ese triángulo sobre el lápiz, ese debe de mantenerse en equilibrio ahí, debe sostenerse porque se supone que ahí es el centro donde se concentra las fuerzas que están resultantes en ese objeto. Entonces, para que veamos, nosotros lo hemos hecho en muchas ocasiones. Los que les gusta jugar fútbol, en alguna ocasión han tomado el balón y lo giran y lo sostienen sobre un dedo índice principalmente. Entonces, ¿por qué ese balón no se cae? Porque ahí está concentrada la fuerza. A eso llamamos centro de masa. Y lo podemos nosotros comprobar también con otro objeto como este que tengo acá. Voy a ampliarlo un poquito. Que sería este que todos ustedes conocen, que es un martillo. Ahí nos está indicando el centro de masa de ese martillo viéndolo desde en dos posiciones distintas. Si lo colocásemos sobre un triángulo, como el que está allí, en forma vertical el martillo, el centro de masa lo podemos encontrar tirando una línea recta, ¿verdad? Como que corte el objeto por la mitad. Pero ¿qué pasa con esta parte de arriba? Pueden decir unos, hay más masa para un lado que para el otro. Bueno, entonces eso se logra cuando lo colocamos de manera horizontal. Y ya vemos que el centro de masa del martillo no va a ser la mera mitad del martillo, sino que está más concentrado, tendiendo más hacia donde está la parte del hierro, de donde realmente golpea cuando vamos a clavar algo. Permítanme que hay alguien acá queriendo entrar. Buenas tardes, Scarlett. Entonces, el centro de masa vemos que no siempre es en el mero centro del cuerpo que se está estudiando, sino que se va a encontrar dependiendo de dónde sea la mayor concentración de masa que haya también, ¿verdad? De este objeto. En el caso del martillo, ustedes pueden ver. Y ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, en casa, si tienen la oportunidad de tener un martillo. Yo acá tengo uno. Entonces, si yo agarro este martillo por la mitad, miren hacia dónde tiende a moverse. ¿Por qué? Porque el centro de masa no es aquí donde yo lo tengo agarrado, sino que es acá. Entonces, miren acá, se queda más firme, más de una posición horizontal. Si yo lo tomo de acá, obviamente voy a tener que ejercer mayor fuerza, pero él tiende a irse para abajo. Entonces, si yo lo quiero como mantener en equilibrio, porque siempre estamos hablando de equilibrio, o tuviese acá un objeto o algo, el centro de masa está concentrado más en esta parte, porque es donde yo siento como que realmente se equilibra. Y nosotros hacemos eso en varias actividades que nosotros realizamos. Entonces, no es simplemente que yo voy a tomar acá. Miren, si lo quiero agarrar acá, el martillo se va de un solo para allá. Significa que el centro de masa no es en este punto. Entonces, yo sigo, miren. Entonces, sigo moviendo y hasta que llego a encontrar su centro de masa. No necesito hacer ninguna ecuación matemática para encontrarlo en algún objeto que yo tenga en mi casa. Simplemente es tratar de que se equilibre. Igual de esta forma, si lo tomo de esta forma,
Entonces, el martillo, ¿hacia dónde va a tender a moverse? Bueno, va a tender a moverse hacia los lados, porque acá en algunos, esta parte a veces suele ser más gruesa o esta un poco más larga, entonces eso también va a variar. Pero más o menos quiero que entiendan la idea a qué se refiere centro de masa. Es el punto donde nosotros encontramos el equilibrio para un cuerpo, porque recuerden que estamos hablando de equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces, si yo agarro esto acá, miren, se va. Entonces, tengo que irme acercando cada vez más buscando su centro de masa. Y así hacemos con muchas cosas. Voy a seguir presentando para que puedan observar. Bueno, esto era en cuanto a la línea de acción. Por favor, tomen nota o hagan captura de pantalla. Igual yo les voy a mandar este video para que puedan contestar esas preguntas, porque sí es importante que ustedes las tengan contestadas. Vamos a ver, creo que vi a alguien más queriendo entrar. Ok. Acá les tengo otras imágenes que yo estaba tratando por el tiempo, por eso no las hago acá en vivo, pero, por ejemplo, otras actividades donde nosotros tratamos de encontrar centro de masa es cuando jugamos con una escoba, por ejemplo, y ahí la tengo. Entonces nosotros tratamos de que la escoba no se vaya ni para un lado ni para el otro. Entonces, el punto del centro de masa sería parecido al del martillo. ¿Dónde está la mayor concentración de masa de este objeto, la escoba? Pues en esta parte donde está el cepillo. Entonces el centro de masa podría estar acá. No coloqué la otra fotografía donde ya la tenía equilibrada en forma horizontal, pero es parecido a lo del martillo. Pero también podemos encontrarlo así de forma vertical, aunque cuesta un poquito más, ¿verdad? Luego tengo la siguiente imagen donde estaba haciendo otro ejemplo, que es el mismo que está acá del vaso, que nosotros en algunos sistemas el centro de masa no precisamente está dentro del cuerpo más grande o del objeto más grande. En este caso, tengo un vaso de vidrio con 2 tenedores y un palillo de dientes. No sé si lo pueden observar bien, permítanme. Entonces, no sé si observan bien la imagen ahí, pero la idea es demostrar también que podemos equilibrar cualquier objeto siempre que nosotros podamos encontrar el centro de masa. Entonces aquí, yo no sé, voy a tratar de ampliar un poquito más esta imagen. No sé si ven bien el vaso. Miren el palillo donde está colocado. Y aquí no hay ningún truco de magia, simplemente que encontramos el centro de masa de todo esto. Ese sería todo un sistema. De la Santísima Trinidad Reyes. Hay algo por ahí. Tenemos, por ejemplo, como les decía, coloqué los dos tenedores de manera que estos se sostuvieran con el palillo y esto a su vez se sostuviera en el vaso. Y miren, pero algunos dirán, eso es imposible. No, eso no es magia, simplemente es física. Es poder encontrar el centro de masa de este objeto. Entonces el centro de masa está acá afuera, no está dentro del vaso, porque el vaso solo está sirviendo para sostener un poco ese palillo. Mírenlo, no es, solo es el ancho del vaso lo que está sosteniendo al palillo y hace que los tenedores se mantengan ahí en equilibrio en el aire prácticamente, pero el centro de masa entonces lo encontramos en esta parte. Entonces, así como hemos hecho eso, podemos hacer nosotros cualquier otro experimento para comprobar que podemos equilibrar cualquier cuerpo rígido. Recuerden que estos son cuerpos rígidos, no son deformes ni que están así como gelatinosos. Tienen que ser cuerpos rígidos. Acá en esta otra fotografía también podemos observar, miren. No sé si se nota más o menos ahí. Entonces, casi no se ve bien la imagen, pero los tenedores, créanme que no están topando con el vaso, sino que quedaron en el aire, solo sostenidos por el palillo. Entonces, esto es encontrar el centro de masa de un objeto. Hay un retorno, no sé quién, tiene como doble audio abierto. Pero bueno.
Entonces, ahí para hablar un poquito de lo que era el centro de masa, eso tiene que ver, también se le conoce como centro de gravedad, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta allí o puedo continuar con la siguiente. Lick, buenas tardes. Buenas tardes, profe Gloria. A los chicos, gracias por estar en su clase y a la licenciada, mucho mejor, ¿verdad? Solo tomo estos minutitos, profe, para decirles que mañana invitar a los chicos para que puedan estar en la charla de la violencia en el noviazgo, que va a ser a las 2 de la tarde, mañana jueves. Y el viernes, pues ya tenemos el foro de la niñez. Me imagino yo que la profe Carlita ya las invitó. Yo solamente me uno a la invitación de ella. Oye, porque los esperamos. Todo va a ser vía virtual. Así de que espero que se conecten, ¿verdad? Y les invito a que estemos pendientes, ¿verdad? De todo lo que la jornada vespertina les tiene a ustedes. Gracias, Lick. Gracias, no les había dicho, Lick, porque empezamos ahí primero con el tema y estaba esperando al final para decirles, pero qué bueno que ya les comentó sobre la invitación que hay para mañana, una charla sobre violencia en el noviazgo, y el viernes, pues, en conmemoración de la celebración de Día del Niño, va a haber un foro virtual. Entonces se les va a estar recordando ahí a través del chat. Gracias, Lick Gloria. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con las preguntas que estaban allí para que ustedes pudiesen resolver. Y la siguiente, pues, habla de lo que es una palanca. Entonces, ustedes ya también han visto a través de estudios de ciencias naturales, desde que estábamos en la escuela, siempre ya se empieza a ver sobre estos temas, y en otras asignaturas también los términos, qué es una palanca. Entonces, tenemos aquí que es una máquina simple, que es una máquina porque es capaz de multiplicar la fuerza que nosotros estamos aplicando. Y simple porque está compuesta por muy poquitos elementos. Y aquí les tengo un ejemplo. Dice, un ejemplo sería una barra rígida y un punto de apoyo. Esos son los elementos nada más que la componen. Por eso es una máquina simple. Una palanca es una máquina simple. ¿Qué podemos hacer con una palanca? Porque ahí también hay una pregunta que dice que ¿para qué crees que se utiliza la palanca? Entonces podemos hacer varias cosas. Como la imagen nos indica, levantar algo haciendo nosotros o ejerciendo nosotros poca fuerza, porque lo que hace la palanca es multiplicar la fuerza que nosotros estamos aplicando. Y entonces, ¿a cuántos no nos ha tocado o hemos visto a alguien queriendo sacar una piedra o mover algo muy grande, y entonces lo que utilizan es una barra? Nuestros papás, generalmente ellos tienen en la casa una barra de hierro de esas grandes, porque obviamente la palanca tiene que ser también de un material que no sea tan frágil, porque obviamente va a multiplicar la fuerza que nosotros apliquemos. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza un poco mayor, ella la va a multiplicar y se puede quebrar en el proceso si no es de un material sólido. Entonces, generalmente, o también tiene que ser de acuerdo al objeto que nosotros vamos a mover. Ahí, físicamente hablando, pues tendríamos que ver las resistividades y todo eso, pero no nos queremos complicar tanto hasta ahorita. Simplemente es entender lo que es este objeto, una palanca, para qué nos puede servir, que veamos que es algo que no es así como al azar, sino que tiene también su parte científica. Obviamente, yo no voy, para mover una piedra grande, no voy a utilizar una varita delgada. Tengo que usar, si va a ser una vara de madreado o de un otro árbol, tiene que ser gruesa, tiene que ser fuerte. No voy a hacerlo con un bejuco, ¿verdad? Porque eso ni siquiera es rígido. Obviamente estamos hablando de cuerpos rígidos. Entonces, vemos acá en la imagen donde está el hombre, tiene un punto de apoyo que podría ser un tronco, podría ser otra piedra, podría ser un bloque. ¿Para qué? Porque ese punto de apoyo nos sirve para que la fuerza se pueda multiplicar. Tenemos la piedra, que obviamente ella
tiene por su masa, por su composición, pues ejerce una fuerza también, ¿verdad? Y vemos que la fuerza está indicada en dirección hacia el suelo. Y la potencia o el contrapeso, que es lo que nosotros vamos a ejercer la fuerza, esa es la que al momento de transitar por la palanca, pues se va a multiplicar y va a hacer que podamos mover esa piedra. Acá tenemos un diagrama de algo. También cuando nosotros queremos levantar algo muy pesado, como una caja, miren, la fuerza no la ejercemos directamente en el objeto en el que queremos levantar, sino que nos auxiliamos de la palanca y es desde ahí donde nosotros vamos a ejercer la fuerza para que esta otra se pueda elevar. Imagínense que en esta parte de por acá estuviera como una mesa y queremos subir esta caja azul a la mesa. Entonces es más fácil, ¿verdad? Elevarla un poquito a través de esta palanca y ya tendríamos que hacer una fuerza un poco menor, o sea, el espacio para poderla subir a la mesa sería menor y entonces no estaríamos haciendo nosotros tanto trabajo. Permítanme. Vamos a ver algunos otros ejemplos de palanca. Entonces, ojo, ¿verdad? Palanca es una máquina simple que lo que hace es multiplicar la fuerza que nosotros estamos aplicando y solo cuenta con dos elementos, una barra rígida y un punto de apoyo. Vamos a ver unos ejemplos acá para que nos quede un poco más clara la idea sobre lo que son una palanca y las utilidades. Entonces vemos acá, miren, tenemos una tijera. ¿Para qué nos sirve una tijera? Tenemos un, ¿cómo le dicen a este? Para romper, por ejemplo, estas semillas, los nueces, no recuerdo el nombre, se me fue. Tenemos acá también una pinza, mujeres. ¿Quién de nosotras no utiliza esto? ¿O será más fácil sacarnos la ceja con las uñas, tratando de jalar cada una? No, es mucho más fácil agarrarla con una pinza. Nosotros hacemos la presión en este punto y la acción se ejerce acá en esta parte donde se ha tomado el cabello, por ejemplo, hablando de las cejas. Tenemos acá una carreta, miren, es un plano y entonces para poder mover esta caja pesada, pues nos auxiliamos acá, la podríamos colocar desde una bicicleta, una moto, un vehículo, no sé, o simplemente la jalamos nosotros con nuestras manos, pero es mucho menor la fuerza que si nos tocara llevarla cargada en nuestras espaldas. Entonces, miren, esto nos facilita. Con una tijera podemos cortar la tela o cortar papel de una forma más exacta, más precisa y pues la fuerza que nosotros estaríamos haciendo es mucho menor que si nos tocara romper la tela. Mucho nos ha tocado a veces que no tenemos y nos toca romper un pedazo de tela porque necesitamos un trapo o algo y nos cuesta un poquito. Entonces, si tenemos esta palanca, pues simplemente con poder utilizarla nosotros, agarrarla correctamente, el trabajo se nos facilita. Tenemos acá una carretilla que utilizan, por ejemplo, ahorita estaba observando que acá en mi casa están trabajando y utilizan la carreta para jalar piedras, para jalar el cemento, para jalar la mezcla, porque si le tocara al albañil jalarla a él, pues obviamente va a ser más forzoso para él. Entonces con la carreta viene tranquilo, empujándola, relajado, riéndose, platicando y todo. El martillo que nos sirve para poder clavar el clavo sobre una superficie, pero también para poderlo extraer. Pero ya como mirábamos anteriormente, la fuerza nosotros no la hacemos, no tomamos el clavo directamente para quererlo sacar, sino que con la ayuda del martillo, pues nosotros ejercemos la fuerza, es en la parte del mango, ¿verdad? Y el martillo, la fuerza se va y se multiplica y allá se realiza el trabajo. Tenemos la pala, ¿verdad? Que es otro objeto que nosotros conocemos, que es muy común tenerlo en nuestras casas. Tenemos acá, creo que es una cuchara, no lo veo muy bien. Y acá tenemos otro objeto parecido al martillo, pero un poco más potente. Entonces, para que vean los ejemplos de palancas que son muy comunes, que son
los tenemos en nuestras casas, que nos facilitan muchas cosas de las cuales nosotros hacemos a diario para poder gastar menos energía, hacer menos esfuerzo, y el trabajo va a ser siempre igual o mucho más efectivo que si lo hiciéramos nosotros con nuestras propias manos, ¿verdad? Auxiliándonos de una palanca simple, pues nos facilita la vida, y en algunas ocasiones pues hasta nos cansamos menos y ahorramos tiempo. La idea es esa, por eso la última pregunta dice, ¿para qué crees que se utiliza una palanca? Pues por eso les colocaba estas imágenes, para que ustedes puedan redactar una respuesta allí en base a lo que les he explicado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o estamos bien allí, no sé. Ahí están contestadas, bueno, ahí estaba la información para contestar las 4 preguntas que estaban ahí en la página 15, porque eso también es parte del acumulativo y obviamente puede que salga en la prueba. Entonces, no sé, por eso les preguntaba, ¿hay alguna pregunta al respecto de estas 4 o ha quedado ahí más o menos claro para que ustedes las puedan anotar? Bueno, si no hay nada de preguntas, voy a compartirles ahora la imagen del librito donde estaban las preguntas, ahí en la página 15, como les decía. Y entramos a ver algunas condiciones de equilibrio, ya viendo las preguntas exploratorias, que era línea de acción, que es centro de masa, que es palanca. Centro de masa, perdón, también se le conoce como centro de gravedad, para cuando encuentren estos términos sepan qué significa lo mismo. Cuando hablamos de condiciones de equilibrio, dice que la línea de acción de una fuerza es una línea imaginaria que se extiende indefinidamente a lo largo del vector en ambas direcciones. Es lo que les decía en el caso del martillo que les enseñaba allá. Usted toma y no es que va a trazar o va a colocar alguna reglita o algo por donde debe seguir esa línea. Simplemente donde usted hace el movimiento, esa es la línea de acción, ¿verdad? Entonces a veces uno hace movimiento en el sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Esa ruta que seguimos es la línea de acción, solo como para refrescar un poquito más de lo que hemos hablado. Luego tenemos, ahí está la definición de centro de gravedad y de masa, que dice que el centro de gravedad de un cuerpo es el punto a través del cual actúa el peso resultante, independientemente de cómo esté orientado el cuerpo. O sea, no precisamente tiene que estar siempre en posición vertical, o sea, muy derechita o horizontal también. No, a veces va a estar inclinado y todo eso. Vamos a ver si nos queda tiempo de ver algún otro ejemplo para que vean. En este caso, la imagen que nos está presentando acá, pues si ustedes se fijan de las bolas naranjas, la que está hacia la derecha es mucho más grande que la que está a la izquierda. Entonces, por eso el centro de gravedad o de masa no está en el mero centro de esta línea amarilla, sino que está tendiendo más hacia el objeto más grande, porque es donde está la mayor concentración de masa. Recuerden que la masa es de lo que está hecho el objeto, ¿verdad? Y tenemos objetos de madera, de hierro, de cualquier otro, de piedra, de diferentes materiales. Entonces, luego nos dice que calculen ustedes el centro de gravedad del sistema de barras con pesas que se presenta en la figura. Suponga que el peso de la barra es de 36 pulgadas, pero es insignificante, dice. O sea, la barra que está aquí sosteniendo las pesas. Entonces, estas pesas, obviamente se ve una que es mucho más grande. Dice que esta tiene 30 libras y esta tiene 10 libras. Entonces, para el centro de gravedad, pues como ya hemos visto el diagrama anterior, el centro de gravedad más cerca de donde está la mayor cantidad de concentración de masa. En este caso, pues va a estar más cerca de donde están las 30 libras y no de las 10, porque para poder equilibrar, obviamente, el centro de masa se acerca más donde está la mayor concentración de la misma. Entonces acá nos da una ecuación. Dice, puesto que la fuerza resultante es cero, eso siempre tienen que tenerlo ustedes en cuenta. La fuerza ascendente
que es la que se está ejerciendo hacia acá arriba, debe ser igual a la suma de las fuerzas hacia abajo. Entonces escribimos, las fuerzas hacia abajo son las que tienen las pesas. Estas las 30 libras y estas otras 10 que están en el lado derecho. Entonces las sumamos y 30 más 10 es 40. Entonces las fuerzas ascendentes va a ser 40. Luego dice que la suma de los momentos de torsión respecto al centro geométrico de la masa izquierda también debe ser igual a 0. Así que tenemos acá una ecuación y la vamos igualando a 0. Las 40 libras que sumaron las pesas por X más las 30 libras que están a la izquierda menos las 10 libras que están a la derecha por las 36 pulgadas, que es lo que mide la barra que está aquí adentro. Y entonces todo eso nos va a dar ahí la multiplicación de todos estos datos, pues nos va a dar igual a 9 pulgadas. Entonces, 9 pulgadas es donde va a estar el centro de masa. 9 pulgadas empezando desde acá, desde este punto, yendo hacia el centro de la barra. Entonces, no sería, esta barra mide 36. Cualquiera diría, la mitad es 18. Pero no es ese el centro de masa, sino que estaría a 9 pulgadas, ¿verdad? De donde está el objeto, el centro del objeto mayor o de la parte donde está la mayor concentración de masa. Pero realmente no me interesa tanto que hagamos ese cálculo, sino que entendamos dónde es que se puede encontrar. Ya esa es una parte matemática que ustedes necesitarían hacer para poder encontrar el punto exactito, pero nosotros lo podemos hacer como hacía Tío, que ustedes pueden ir viendo, moviendo hasta que encuentran el punto de equilibrio, porque de eso es que se trata. Entonces, luego tenemos acá otro concepto, el brazo de palanca, que eso no lo habíamos visto. Ya definimos lo que era la palanca, pero el brazo de la palanca es la parte donde nosotros o la que sirve para transportar la fuerza que nosotros estamos ejerciendo y de esa manera lograr el movimiento. Entonces, en este caso, el brazo de la palanca de esta herramienta sería desde el punto donde nosotros ejercemos la fuerza hasta donde se va a realizar la acción. Entonces, acá hay un cortecito en blanco. Hasta acá arriba sería el brazo de la palanca. En el caso de las figuras que veíamos allá, en una pala, pues es desde donde nosotros tomamos y todo el palo de madera ese sería el brazo de la palanca. En el caso de las pinzas, pues todo el largo donde nosotros tomamos para estar haciendo la fuercecita para agarrar la ceja, por ejemplo. Entonces, todo eso sería el brazo de la palanca. En el caso de la tijera, pues donde nosotros agarramos la tijera desde ahí hasta el centro donde se intersectan las dos cuchillas estas, pues hasta ahí sería el brazo de palanca, ¿verdad? La palanca es todo, el brazo solo es la parte donde se transporta la fuerza que nosotros estamos ejerciendo. Y tenemos acá otro término que nos vamos a quedar hasta esta parte de el brazo de palanca. Ustedes por ahora lo que deben hacer es solo contestar aquellas 4 preguntas y en la próxima clase vamos a seguir viendo estos otros temas de momento de torsión y esta parte de consolidación de saberes, que sería lo último de este periodo, pero sí quería explicarles estos conceptos de lo que era línea de acción, de lo que era centro de masa, centro de gravedad y lo que era el brazo de la palanca. Entonces aquí no hay más tarea que contestar estas preguntas que estaban ahí en la página número 15. Entonces no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Igual, la próxima semana, el lunes, vamos a tener la prueba de física, pero es de lo que hemos visto anteriormente hasta hoy. Hasta hoy.
y lo visto anterior, ¿verdad? El tema que nos falta, pues lo vamos a seguir viendo y eso se le va a evaluar en otros puntos ahí para sumar y para evaluar finalmente el periodo. Así que no sé si tienen alguna pregunta al respecto. El día de mañana tenemos la prueba de química. Yo les voy a enviar el enlace después de mediodía para que lo hagan. La voy a dejar habilitada hasta la medianoche. Y el día viernes la prueba de biología, que igual les voy a mandar el enlace para que ustedes la hagan el resto de la tarde o la noche. Y recordarles lo que les decía Lely Gloria, vamos a tener mañana una charla a las 2 de la tarde sobre la violencia en el noviazgo. Y el día viernes un foro virtual también sobre los derechos de los niños. Entonces, los invito para que estén pendientes, para que se preparen, repasen y quedo también a espera de que me envíen sus tareas. Les recuerdo que el día lunes toca a los décimos venir al centro educativo. Entonces, para los que tengan dificultades en algunas de las tareas o quieran reforzar algunos de los temas que hemos visto, pues allá voy a estar para atenderles. Igual los demás maestros ahí vamos a estar también. Así que, chicos, quedan 5 minutos para las 2. Hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a... Permítanme. A quedar pendiente, ¿verdad? Para terminar este periodo. Así que les deseo feliz tarde a todos y nos estamos viendo por acá. Ok, profe, feliz tarde. Feliz tarde, profe. Feliz tarde a todos y todas. Y todes, como dicen ahora algunos por ahí.